Hola, buenas tardes a todos. Estamos con Paula Serra. Es dueña de el periódico Última Hora y trabaja en audiovisuales en televisión. Estamos con ella para hacerle una entrevista. Yo soy una persona sorda y ella es oyente y tenemos al intérprete para conseguir esta accesibilidad. La primera pregunta. ¿Cuándo creasteis el periódico? Este periódico vuestro. ¿Cuál fue la trayectoria y qué pasos disteis? Bueno, tenemos un periódico que es Última Hora, que ya tiene 127 años de historia. El periódico ha tenido una evolución, nunca ha dejado de salir todos los días, incluso en los momentos más difíciles, en las guerras mundiales, en la guerra civil, siempre ha sido fiel a sus lectores. Y en el año 73, mi padre, Pedro Serra, que era un editor, que editaba dos periódicos, uno en inglés, el Mallorca Daily Bulletin, y un semanario, el Mallorca Magazine, decidió comprar este periódico que se llamaba La Última Hora, porque era un vespertino. Salía por las noches y era un periódico que tenía ya muy poca tirada, poco éxito, y él lo compró el periódico a la familia Tous y desde ese momento empezó a trabajar muy duro. Hizo un periódico tabloide, un poco sensacionalista para la época, con titulares muy grandes, pero empezó a vender mucho. Y desde el año 80, Última Hora es el periódico más leído de las Islas Baleares. Sigue siendo el medio desde el 80 hasta ahora, ya 40 años, que somos los líderes en el mercado en Baleares. Bueno, enhorabuena por esa trayectoria, 127 años, son muchos, enhorabuena. Y otra pregunta sería, tú elegiste trabajar en periodismo audiovisual, ¿pero por qué? Yo tuve que estudiar una carrera, mi familia, todo el mundo trabajaba en el periódico, mi hermano, mi padre, mi madre, y entonces yo pensé, ¿qué quiero estudiar? Y me dijeron, tú, periodismo. Y entonces me fui a Navarra a estudiar periodismo y cuando volví en 1991 justo se abría la delegación de Antena 3 Televisión en Baleares para hacer un informativo de media hora. Y entonces en vez de irme a trabajar al periódico hice prácticas en Antena 3 Televisión y desde entonces me vinculé al mundo del periodismo, pero más audiovisual. Con los años, además, Antena 3 Televisión ya no existe en Baleares, pero sí tenemos una productora que trabaja para la televisión autonómica, que hace programas, y durante estos últimos 30 años hemos hecho muchas cosas. ¿De tu trabajo qué es lo que más te gusta y lo que menos? Me gusta mucho estar en contacto con la información, con la noticia, y en el mundo en el que estoy ahora siempre aprender cosas nuevas de nuevos formatos. Por ejemplo, yo en mi carrera no estudié cómo se hacía una serie de ficción, cómo se hacían los guiones, cómo se trabajaba con actores, cómo se hacía un plan de rodaje, y en los últimos años pues hemos tenido encargos para hacer ficción y he aprendido mucho de cómo es la producción ejecutiva de una serie de ficción. Entonces, bueno, pues me encanta en que mi trabajo nunca es igual. Siempre son nuevos retos, nuevos formatos, nuevas cosas, nuevas peticiones por parte del cliente, y eso hace que nunca estemos aburridos, siempre estamos en movimiento. Y lo que menos me gusta es cuando tenemos periodos en los que parece que tenemos pocos encargos como productora y nos quedamos un poco parados y decimos, uy,
Ahora no nos están encargando nada y hay días, pero bueno, esto nos pasa muy poco y normalmente siempre trabajamos y... Tenéis mucho trabajo, normal. Si es que con esta trayectoria de 127 años mucha gente os conoce y es fácil. ¿Y eso os crea estrés? Bueno, a veces coinciden producciones al mismo tiempo. Ahora mismo en noviembre tenemos 3 producciones. Y a lo mejor luego pues en diciembre es más tranquilo. Bueno, pues esto es un poco nuestro, que a veces se nos acumula mucho trabajo en unos meses y hay meses que son más tranquilos. Pero bueno, lo importante es no parar. ¿Alguna anécdota o recuerdo maravilloso en tu trabajo? De la anécdota, pues mira, una anécdota que no es precisamente alegre, pero que fue un susto, ¿no? Y es cuando teníamos los informativos de Antena 3, cada día a las 2 en punto, teníamos un informativo. Y a las 2 menos 2 minutos, el presentador me miró muy serio y me dijo: no puedo presentar, no quiero presentar. Y se levantó y se fue. Y entonces tuvimos que improvisar y que otra persona que casi no se había maquillado, que no se sabía los textos, ponerlo allí y presentarlo. Y bueno, esto nos pasó. Entonces siempre decimos que es como un milagro la tele, porque siempre pasan cosas, pero al final siempre todo sale. Pero nos pasó esto, que a 2 minutos de empezar un informativo nos quedamos sin presentador. Con 2 minutos, qué agobio, ¿no? Porque de mucho tiempo no había teleprompter en aquella época. Ahora todo el mundo tiene un teleprompter y lees las noticias. En aquella época te tenías que aprender todo el informativo. Y aquella persona, bueno, pues tuvo como un ataque de pánico. Era una época diferente a nivel tecnológico. Es tecnología. Ahora no quiero decirlo, pero casi todo el mundo puede presentar. No es verdad, ¿eh? Porque hay presentadores muy buenos. Saber presentar es, aunque no tengas teleprompter, poder hablar y poder seguir. Antes estabas acostumbrada a trabajar y tenías mucha experiencia, pero ahora, con el coronavirus, imagino, y con este confinamiento, imagino que los periodistas han notado un cambio, ¿no? Desde antes hasta ahora ya no es una vida normal, ha cambiado todo. ¿Cómo te has sentido? Y la situación laboral también ha cambiado. Ha sido muy difícil durante el confinamiento, porque durante muchos meses el único contenido que había en el periódico era coronavirus. Entonces nosotros también teníamos toda una serie de restricciones por el teletrabajo y también, bueno, pues una situación de ERTE, pero nosotros tenemos que salir todos los días y tenemos que intentar hacer un buen periódico todos los días. Y ha sido un momento de mucho sufrimiento, de un trabajo muy intenso, y ahora estamos en otro momento en el que el periódico ya reclama otros contenidos que no solo son coronavirus, pero que también seguimos en una situación bastante complicada. En televisión ha sido difícil también, por ejemplo en el programa 5 días de IB3 que hacemos, pero hemos ganado una cosa, y es que hemos podido conectar con mucha gente y tener corresponsales en el mundo y tener entrevistas a científicos que seguramente nos los hemos permitido porque da igual si entran por sistemas que no son profesionales, que hasta ahora seguramente para entrevistar a alguien en China hubiésemos necesitado un equipo en China. Ahora no, ahora directamente con el móvil y a través de FaceTime podemos entrevistar a alguien. Y si no se ve tan bien, lo entendemos. Entonces yo creo que en televisión hemos ganado y en prensa hemos sufrido mucho. Pero lo más importante es que hemos sido fieles a nuestros lectores y a nuestros espectadores y no hemos dejado de aparecer ni un solo día dando una información que pensamos que es veraz, seria y de alguna manera necesaria para la opinión pública.
Son épocas diferentes. Antes había muchos más gastos de avión, ahora con las videoconferencias se puede ahorrar en estos gastos, ¿no? O sea, yo creo que en televisión se ha ganado. Imagínate, bueno, tú me ves a mí, yo soy una persona sorda y hay una comunidad sorda, hay una cultura. ¿Cómo ves el tema de las mascarillas? ¿Te imaginas las dificultades de comunicación que tenemos? Yo ha sido lo primero que te he dicho, que realmente pienso que las mascarillas para vosotros es una de las situaciones más difíciles, porque es muy difícil para todos, pero para vosotros que necesitáis ver la expresión de la cara, que necesitáis leernos los labios para poder estar más comunicados, el realmente que te tapen media cara es parte de vuestro sistema de comunicación que de repente se queda negro. Me parece muy doloroso y me parece que deberíamos ser todos conscientes de ese colectivo e inventar un tipo de mascarillas que permitiera que os pudiéramos ver, que nos pudierais ver los labios, ¿no? Pero bueno, lo deseable es que cuanto antes nos quitemos las mascarillas. Sí, pero no están homologadas. Ojalá podamos volver a ser, no sé si igual que antes, pero casi. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Qué expectativas de futuro tienes? ¿Qué te gustaría conseguir? Y ya está. Bueno, yo creo que de entrada seguir trabajando. Me gustaría mucho poder hacer más ficción de la que estamos haciendo en la productora, incluso hacer colaboraciones para poder hacer ficción nacional o internacional para plataformas y bueno, seguir teniendo trabajo. Ahora mismo yo creo que las expectativas con el coronavirus que tenemos encima tienen que ser de poder seguir trabajando con unas expectativas un poco más pequeñas y unas ambiciones un poquito más pequeñas, pero realistas. Muchas gracias por pensar en mí para hacer la entrevista. Y bueno, espero que cada vez podamos conseguir entre todos una inclusión mayor de gente que tiene, bueno, pues... Muchísimas gracias. Gracias. Y ya está. Muy bien.